primer lugar, buenas tardes a todos, especialmente a los que os acabáis de sumar a estas jornadas de metapolítica. Comenzamos con la cuarta conferencia del día. Esta vez es el turno de José Javier Esparza. Muchos le conoceréis, entre otras cosas, periodista, prolífico escritor y conferenciante, buque insignia de las revistas Punto y Coma y Hespérides. Entre sus libros podemos destacar Ejercicios de Vértigo, El invento del maligno, Informe sobre la televisión y Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo. A ellos se puede añadir un amplio listado de libros dedicados a la historia y otras tantas novelas de contenido muy diverso. Asimismo, señalar sus colaboraciones en obras editadas por la editorial Fides, como son Paganismo y crítica del cristianismo, Alain de Benoit, Elogio de la disidencia y Con o sin Dios, solo un Dios puede salvarnos. Por último, se ha publicado recientemente este libro, El Grefe, Escuela de Pensamiento, 50 años de la nueva derecha, también por Fides. También ha participado de manera reciente en la revista Nihil Obstat y, de sus propias palabras, Esparza reconoce en Vintila, Junger, Fernández de la Mora, Duby y Benoit algunos de sus principales maestros. Pues bien, ya acercándonos al tema que nos trae esta tarde aquí, mayo de 68 es importante porque no solo fue un mes de furia en París, sino porque en realidad estamos hablando de un vasto proceso de cambio cultural y social, que comenzó a arreciar unos años antes del 68, siguió arreciando después y su impacto puede llegarnos hasta hoy. Así de contundente se manifestaba en 2017 nuestro conferenciante respecto al tema que hoy le trae a estas jornadas bajo el título Mayo del 68, la revolución del último hombre. Está prohibido prohibir. Yo decreto el estado de felicidad permanente. Gozad aquí y ahora. Ya no digáis, señor profesor, di, muérete, cabrón. Fueron algunos de los eslóganes lanzados entonces y que han calado con fuerza en nuestra sociedad, profundamente arraigados, como pondrá en evidencia el ponente, sin perder de vista la otra cara de la moneda del acontecimiento y que se puede resumir en una reflexión aparecida en ese libro aún hoy tan fundamental, Thule, la cultura de la otra Europa. Los izquierdistas quieren hacer la revolución, nosotros queremos hacer la revolución, hagamos la revolución con ellos. Idea que se comprende con otros lemas que también inundaron las paredes de París, como consumid más, viviréis menos. El combate es el padre de todas las cosas, de Heráclito. La edad de oro era la edad en la que el oro no reinaba. El becerro de oro es siempre de barro. Y la acción no ha de ser una reacción, sino una creación. En consecuencia, Ernesto Milaya subrayó en su libro que en mayo del 68 no fue como nos lo contaron. Alberto Torresano, también protagonista en primera persona de ese mes convulso, narró con especial interés que posiblemente, después de mayo de 68, hayamos conseguido despertar a muchos jóvenes franceses. La consigna era Francia despierta. Carteles, folletos, títulos de panfletos tienen un grafismo especial y diferente, que es copiado por todos los movimientos revolucionarios del resto de Europa. Todas las organizaciones sienten que han nacido en este mayo del 68 y que todo es diferente a lo que antes era de este momento. Tabú que hoy cuesta comprender a muchos de los presentes, los más jóvenes hijos de la LOPSE. Diferentes especialistas han querido identificar la génesis del 15M en mayo del 68. Salvando las distancias, en la demanda popular española se ha manifestado con nitidez la grave crisis que viven las posiciones no alineadas con el mundialismo y su insignificancia. Simples observadores, que no protagonistas como sucedió en aquella Francia y en Italia, de esta nueva tragicomedia. En esos meses de tiendas no hubo alineaciones y la presencia reflexiva y física fue marginal sin apenas intento de contrarresto, dejando al espacio libre a similares valores a los de antaño y que en cierta medida han catapultado al Partido Morado que tanto ahora añora el espíritu parisino cantado por un trasnochado Ismael Serrano. Pues bien, retomando el asunto que nos trae aquí, ya Eric Zemmour, argelino de origen judío nacido en Francia, ha resumido que, mientras quedaba algún rastro del mundo antiguo, es decir, el sentido del honor, del trabajo bien hecho, de la familia, del respeto hacia los ancianos, de los papeles definidos entre el hombre y la mujer en el seno de la familia, todas estas tradiciones que se remontaban al mundo preindustrial, el individualismo emancipador tenía barreras ante él. Era emancipador porque tenía justamente ese contrapeso. A partir de mayo del 68 se produce un vuelco. Ya no hay contrapeso. 50 años después, cabe preguntarse no solo por la herencia recibida de este mayo del 68, sino también por los intentos de respuesta y la fecha de caducidad, puesto que son ciudades que se aguantan con sus ruinas deshechas y que no reconstruyen sus palacios. Les falta presupuesto y arquitecto,
y andamios, y monarca, haciendo nuestros los versos de un poema de Luque. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo querría empezar diciendo que voy a hablar de pie y desde ahí porque tengo muy mala voz y hablo incluso peor, más bajito que Fernando Márquez, así que para que se me escuche estaré aquí con mis disculpas al compañero de la cámara, al que traeré un poco loco. Y en segundo lugar agradecer a la organización la flexibilidad para que me dejara hablar a esta hora y no después porque tengo un jaleo familiar que me hacía imposible quedarme hasta tarde. Bueno, el tema que se me propuso inicialmente no era este. Y es muy interesante la rectificación, porque la rectificación significa que apuntamos a un tema, este mayo del 68, que en realidad sigue siendo, y no solo por el centenario, completamente presente, ¿no? Bueno, vamos a ver, mayo del 68 fue, a cualquiera que se le pregunte, un momento de cambio en el mundo contemporáneo. Lo interesante es que si le preguntas qué es exactamente lo que cambió, nadie lo sabría decir muy bien. Todo el mundo tiene la conciencia, acertada, es verdad, de que todo cambió, pero exactamente qué es lo que cambió. Y de la respuesta a esa pregunta salen cosas interesantísimas. Vamos a ver. Mayo del 68, el año de 1968 en general, es un año en el que tenemos, por una parte, desde el mes de enero, las convulsiones tremebundas de la primavera de Praga, cuando el poder soviético machacó absolutamente el intento de los checoslovacos por hacer un socialismo un poco más humano, tan salvaje que incluso Carrillo, fiel lacayo de Moscú, osó levantar la voz. El año 68 es el año de la muerte de Martin Luther King, de Bob Kennedy, del ámbito norteamericano. Es el año en el que pasan un montón de cosas que en principio son manifestaciones aparentemente desvertebradas de inconformismo, de incomodidad, de inquietud con el mundo que tienes. El mundo que tienes en aquel momento es un mundo, en el ámbito occidental por lo menos, que lleva 20 y tantos años de paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que ha conocido el mayor proceso de desarrollo económico jamás conocido en Occidente. En la escuela francesa se llama habitualmente los 30 gloriosos, a los 30 años que van después de la Segunda Guerra Mundial. En España lo llamamos los años del desarrollismo, la dinámica es la misma. Después de una revolución comunista, de 2 revoluciones fascistas y de 2 guerras mundiales, el capitalismo entiende que o reparte o se acabó, y a partir de ese momento la gigantesca periferia social que había creado, de marginación, que había creado el capitalismo después de la Segunda Revolución Industrial, empieza a gozar de los beneficios del centro. Y todo el mundo puede tener un coche, todo el mundo puede tener una casa, todo el mundo puede tener nevera en su domicilio, es eso. No es ninguna bobada. De repente la gente tiene lo que no había tenido nunca. Bueno, la conciencia de que se ha alcanzado un momento cumbre en la humanidad respecto a lo que uno podía recibir en aquel momento, año 68, de sus padres o de sus abuelos, es absolutamente indiscutible. Nunca se había vivido mejor. Y al mismo tiempo, esa dinámica puramente socioeconómica de progreso sin fin topaba con obstáculos tremendos. Obstáculos que venían fundamentalmente de unas sociedades rígidamente disciplinadas, habituadas al talante espartano de la guerra y la posguerra, y que, por así decir, llegaban ya a un momento en el que decían, bueno, ya está bien, ya lo tenemos todo, pues ahora a gozar. Claro, mayo del 68 es la revuelta de los hijos de los espartanos anteriores. Los hijos de los espartanos se vuelven, ya no atenienses, se vuelven romanos del siglo IV, porque tienen todo lo que necesitaban ya. Por tanto, si tienes ya todo lo que necesitas, sobran todas las coerciones que hasta ese momento se imponían sobre la vida individual y colectiva, coerciones que venían todas ellas del mundo cultural anterior, del mundo de las postrimerías de lo que podríamos llamar la civilización cristiana con sus rigideces de carácter moral y social. Eso se manifestó en algo que nadie en aquel momento podía controlar desde el punto de vista político. ¿Por qué?
Pues porque era un proceso que seguramente no había visto nadie. Es muy interesante a este respecto seguir la génesis de lo que ocurrió concretamente del caso francés, donde inicialmente lo que había era un movimiento del Partido Comunista contra el poder. El poder en aquel momento era el general de Gaulle. El general de Gaulle había construido, en torno a su modelo de Quinta República, un proceso de desarrollo y de afirmación de soberanía nacional extraordinario. Funcionaba. Francia, por fin, era lo que ellos, en fin, iba a decir lo que ellos querían ser, lo que ellos siempre han querido que son, para ser más precisos, ¿no? Yo me educo en París también, en fin, las cosas son así. Pero, ¿qué significaba eso? Pues significaba que el capitalismo había triunfado. No había triunfado por el hecho de conseguir una enorme riqueza, no, había triunfado por el hecho de que había conseguido satisfacer necesidades sociales que antes no podía. Esto es lo más importante, seguramente, del proceso socioeconómico europeo de la posguerra. Quienes crean los grandes sistemas de asistencia social y de derechos sociales no son los partidos comunistas, ni siquiera socialistas. Es un De Gaulle en Francia, es evidente el caso del franquismo en España, que desarrolla una política social mucho más avanzada que la que pudo soñar la izquierda en la Segunda República, y así sucesivamente. Aquel modelo, un poco meapilas, es verdad, pero bueno, de la democracia cristiana social, del Partido Social, de la Unión Social Cristiana Alemana, etc., funcionaba. Conseguía que el capitalismo llegara a todos y, por tanto, nadie sintiera la necesidad de una revolución. ¿Qué hacer? Una revolución, es evidente, porque si no, estás perdido. Y esa es la génesis, digamos, estrictamente política de lo que iba a ser, en principio, una serie de algaradas formidables en torno a los sindicatos, y en particular la CGT, en Francia, a partir de un problema, eso que se llama una crisis de crecimiento muy obvia de la economía francesa. Lo que pasa es que de repente surge algo que nadie sabe lo que es. Es un montón de jóvenes en las calles gritando cosas que no tienen nada que ver con lo que hasta ese momento se consideraba que era una revolución. Resulta que a partir de ese momento se habían desarrollado ideas, sensibilidades, doctrinas, etcétera, que estaban muy al margen de la dinámica política, por supuesto, del capitalismo, pero también del socialismo. Por así decir, el discurso de la revolución, el discurso reivindicativo, el discurso nihilista, había pasado al continente de la vida cotidiana, a lo sexual, a la autoridad en la escuela. Nos ha salido antes nuestro amigo un par de eslóganes muy reveladores. Por así decir, el sujeto de la revolución, que ya había cambiado, porque proletariado propiamente dicho no existía, había cambiado también de escenario. Y ya no iba a asaltar las fábricas para repartir la producción entre los soviets. Ahora iba a otra cosa. Ahora iba a asaltar la fábrica para comerse los guisantes. Y después, una buena orgía. Cambia completamente la perspectiva de la revolución, la perspectiva del objeto revolucionario y del escenario. ¿Esto qué significa? Significa que el modelo de revolución comunista, de la izquierda clásica, como se entendía en Europa hasta ese momento, moría. Y además moría de una forma absolutamente estrepitosa, sin que nadie entendiera muy bien por qué. El desarrollo de las relaciones entre el Partido Comunista francés y los comités revolucionarios de los universitarios de Mayo es muy interesante, porque al final acaban más peleados entre sí que los estudiantes con el Cuerpo de Seguridad de la República. A quienes de verdad estaban haciendo daño era el Partido Comunista, porque había perdido ya toda autoridad. ¿Por qué había perdido toda autoridad? Porque su proyecto no era el de esa gente. ¿Cuál era el proyecto de esa gente? No lo sabían, más allá de vaguedades retóricas. Pero lo que tenía claro es que no era el de un Partido Comunista que al fin y al cabo exigía obedecer y mandar y disciplina. Eso era justo lo que no querían. Se estaban levantando contra la disciplina que exigía el modelo de capitalismo nacional, como se conoció después de la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente no iba a ser para abrazar el modelo de la disciplina comunista, que era ostensiblemente más férrea. Y aquí surge algo enteramente nuevo, que es un maridaje, por utilizar los términos de los enólogos, entre el capitalismo y sus beneficios y el socialismo y sus reclamaciones. Y de una cosa y la otra surge como un magma de sensibilidad que termina imponiéndose lentamente por todas partes.
quizá no lentamente, quizá muy rápidamente por todas partes. Y esa victoria no tiene que ver con una estrategia política, tiene que ver fundamentalmente con el sentido de la oportunidad histórica. Creo que es un sentido de la oportunidad histórica completamente involuntario. No creo realmente que aquella gente fuera consciente de que estaba dándole al sistema lo que necesitaba para seguir avanzando. Y sin embargo, fue exactamente lo que hizo. Dice Patrick Wilson que la revolución del 68 es una revolución que ha triunfado. Y eso se ve mejor hoy, tanto tiempo después, que entonces. ¿Por qué? Bueno, él pone el ejemplo de la Revolución Francesa, y es muy interesante. La Revolución Francesa es un fracaso objetivo. O sea, termina llevando a un general al poder, en fin. Bueno, no se puede fracasar más. Y sin embargo es una evidencia que cambió el mundo. Empezó a verse después, cuando los poderes vinculados al antiguo orden se vieron obligados a introducir, como pudieron, lo que se suponía eran las reivindicaciones revolucionarias. Y a raíz de aquel intento, en países como España tuvimos prácticamente un siglo de permanentes algaradas y pronunciamientos y golpes y guerras y tal. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. A partir de mayo del 68 hemos visto cómo todas las fuerzas políticas, fuera cual fuere su color, con poquísimas excepciones, tienden a incorporar esa sensibilidad a su discurso. Y hoy hemos terminado, 50 años después, en un paisaje donde la inmensa mayoría de los partidos tienden a ocupar una especie de supercentro absoluto que combina, por supuesto, el modo de producción capitalista, ya nadie lo va a poner en cuestión, y al mismo tiempo las reivindicaciones de carácter progre-nihilista, para entendernos, que caracterizaban la revuelta de mayo del 68. Y todos son iguales, todos son iguales. El mejor ejemplo seguramente es Macron. Todos quieren ser Macron, porque representa exactamente eso. Es decir, conmigo el capital está seguro, vamos a hacer muchísimo dinero, todos seréis ricos, muy ricos, y además la gente estará contenta. Además la gente estará contenta porque pensará que es libre. Los esclavos felices de la libertad, que decía Javier Ruiz Portella en un ensayo de hace algunos años. ¿Y ese tipo de humanidad qué es? Uno lee ahora los comentarios de la gente que ha pensado y tal sobre mayo del 68. Para unos es el principio de todo. Y generalmente lo dice el pijo progre español. Ese día todos fuimos libres y España del franquismo empezó a cuartearse. No es verdad, da igual. Para ellos es ese momento mítico en el que de repente emerge un mundo nuevo. Para otros, como en el ensayo reciente de Gabriel Albiac, es el final de todo. Ese día se vio claro que la política que habíamos conocido hasta la Segunda Guerra Mundial ya no tenía sentido. Es verdad, pero no es solo eso, se muere para dejar paso a otra cosa distinta. Y eso, desde mi punto de vista, es lo más importante, eso que nace después. Yo voy a tratar de leer, a pesar de la ínfima letra de mi móvil, un párrafo de Así habló Zaratustra de Nietzsche, que me parece extremadamente interesante porque es la prefiguración de lo que iba a ser mayo del 68. Si me perdonáis, lo leo. Dice Zaratustra, después de uno de sus innumerables paseos por la montaña: es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Uno lee esto y dice, bueno, bien, por fin nos desharemos de las cadenas que nos han oprimido durante siglos. Vale, sigue. Todavía es bastante fértil su terreno para ello, mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado. ¡Ay!, dice Zaratustra, llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. ¡Ay!, llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. ¡Ay!, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. ¿Qué es esto? Mirad, dice Zaratustra, yo os muestro el último hombre. Ahora empieza a hablar el último hombre. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. Y parpadea sonriendo bobalicón. Esto lo añado yo al texto de Nietzsche. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre que todo lo empequeñece.
Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Esto no es un mural de mayo del 68, es una frase de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Nosotros hemos inventado la felicidad, y parpadean. Han abandonado las comarcas, donde era duro vivir, pues la gente necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. Enfermar y desconfiar lo consideran pecaminoso. La gente camina con cuidado, es un tonto quien sigue tropezando con piedras o con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final, para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, mas procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica, ambas cosas son demasiado modestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado modestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. Entonces el último hombre se siente herido y contesta: bueno, en otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles, y parpadean, dice Nietzsche. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido, así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, pero pronto se reconcilia porque de lo contrario se le estropearía el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Ahora viene lo más interesante, porque dice Nietzsche: y aquí acabó el primer discurso de Zaratustra, llamado también el prólogo, pues en este punto el griterío y el regocijo de la multitud lo interrumpieron. «Danos ese último hombre, Zaratustra», gritaban. «Haz de nosotros esos últimos hombres. El superhombre te lo regalamos». Y todo el pueblo daba gritos de júbilo y chasqueaba la lengua. Pero Zaratustra se entristeció, y dijo a su corazón: no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. Y ahora me miran y se ríen, y mientras ríen continúan odiándome. Hay hielo en su reino. El último hombre es el hombre de mayo del 68. El último hombre, ese hombre que lo que busca es el calor, de restregarse con el prójimo, de que el trabajo le entretenga, que no quiere ni mandar ni obedecer porque es muy cansado, que rehuye una discusión a fondo por lo del estómago, que decía Nietzsche. Bueno, eso es el último hombre. Eso es el último hombre que Nietzsche presenta como el final de lo que él considera la metafísica occidental. ¿Y qué es? Es el individualismo, es el modelo de pensamiento individualista, que es al final el alma de la modernidad. Y esto es lo más interesante desde mi punto de vista, de la perspectiva de Nietzsche. Decía Hegel que toda la modernidad puede explicarse como una sucesión de afirmaciones de la individualidad frente a algo. La afirmación de la individualidad frente al dogma religioso es la Reforma Protestante. La afirmación de la individualidad frente al conocimiento vertebrado es la Ilustración. La afirmación de la individualidad frente al orden político es la Revolución. Son afirmaciones de la individualidad. Hoy estamos viviendo, por cierto, una afirmación última de la individualidad contra sí misma, que es la ideología de género. Es decir, yo no soy lo que soy lo que quiero ser. Es el final, ya no cabe más. Afirmación de la individualidad frente a algo. Bueno, el final de ese despliegue de la individualidad es precisamente el último hombre. Es el que quiere ser el último hombre. No quiere ser el superhombre. Es decir, tal como Nietzsche entendía el superhombre, que no es Conan el bárbaro, como creen tantos amigos, sino que es una cosa distinta. Es el último hombre, que es el hombre del nihilismo pasivo. Son dos conceptos nietzscheanos que recordaréis. El nihilismo activo es el del ruso que pone bombas, para entendernos. El nihilismo pasivo es el de que se sumerge muellemente en el caos y está cómodo, porque está calentito. El hombre que solo vive para el mundo de certidumbres, de pequeñas certidumbres tecnoeconómicas que le satisfacen un bienestar mezquino, pequeño. Decía Flaubert en su diccionario de tópicos: burgués es el que piensa bajamente. Bueno, el mundo del burgués. Eso es el último hombre. Y eso es mayo del 68. Es la revolución de los últimos hombres. Es la revolución de los que abjuraban de la molestia, del cansancio,
vencer, del sacrificio, de todos esos valores que hasta ese momento se habían considerado por parte de la civilización europea los motores de lo superior. Es interesante contrastar el repertorio de eslóganes de mayo del 68, y Javier Luis Portella publicó en el manifiesto uno hace poco, con, por ejemplo, el héroe de Thomas Carlyle. O sea, son dos mundos completamente distintos. Eso es lo interesante, que son dos mundos completamente distintos. Y que si tú hoy a cualquiera de nosotros, yo me incluyo, le presentas uno y el otro, nosotros pues tenemos cierta vergüenza torera, pero la mayoría de la gente, danos el último hombre, que está más calentito. Bien, eso es lo que significó la Revolución de mayo del 68. Y bueno, es posible interpretarlo como una pérdida, como una degeneración, como una decadencia. Seguramente sí, una perspectiva histórica seguramente lo es. Pero también hay que tratar de empatizar un poco. Es decir, esto ocurre por algo. Esto ocurre por algo. Tiene unas razones que no son malas. No son malas razones. Y esas razones por las que Occidente llega a esa situación es por una civilización construida enteramente sobre el criterio de lo tecnoeconómico como único horizonte de la existencia, y por el dolor que todavía escuece, o hasta hace poco ha escocido, de una guerra, de las dos guerras más atroces de todos los tiempos, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que puede entenderse. Puede entenderse que después de 20, 25, 30 años de sacrificio, como pasó en España en los años 70, la gente dice, bueno, ya está bien, o sea, ya lo hemos conseguido. He trabajado como un animal, he tenido 7 hijos, he pagado, bueno, con Franco no, he pagado incluso mis impuestos, después con la democracia, como todos sabéis. Ahora quiero gozar un poco, y tienes derecho a gozar. La cuestión es que no puedes construir una civilización sobre ese tengo derecho a gozar. Puede ser una consecuencia de tu civilización, pero no reconstruir la civilización para ponerla en el lado de las consecuencias de lo que has creado. Al revés, porque si no, sencillamente se acaba. Y entonces aparece el vacío gigantesco, que es donde estamos hoy. Hoy en general todo Occidente nada en eso. Y cada vez más gente se da cuenta, y cada vez más gente se siente mal. Al final, la sociedad del bienestar es una sociedad en la que nadie está bien, lo cual no deja de ser una bonita fórmula. Como nadie quiere estar mal, la gente se hace preguntas. Y dentro de esas preguntas, la gente trata de recuperar lo que fue. Y ahí tocamos eso que los políticos llaman una línea roja, porque si recuperamos lo que fue, se acabó el chiringuito. De tal forma que a partir de ese momento los mensajes que el poder envía de forma incesante son mensajes neutralizadores. O sea, la historia, quieto, porque se pasaba mal, la gente era sucia, al final, la identidad, pues, no, porque es una cosa conflictiva, qué tal, no sé cuántos, y permanentemente, cuando uno trata de recuperar aquello que ha fundamentado el desarrollo de la civilización europea en los últimos 2000 años, inmediatamente hay una voz que te da la alarma y te dice, ¡och, fascista! No, por ahí no se pasa, porque por ahí vas al dolor. Déjalo todo como está, que estamos calentitos, como el último hombre. Lo terrible es que esto es el poder hoy. Hoy el poder es ese discurso. Hoy el poder es el discurso de mayo del 68. Es un poder que además, precisamente por su negación radical de lo político, del mandar, del obedecer, que da dolor de estómago, ha construido una especie de monstruo que es mucho más inatacable. Hace un rato Fernando Márquez hablaba de Escotado y de los liberales y demás. Y me gustaría decir algo que si alguno me lo ha oído decir, lo repito en todas partes porque me parece muy importante. El mundo de mayo del 68, al criticar el poder político como lo conocíamos, ha terminado sometiéndose a un poder infinitamente peor, que es el poder invisible de las estructuras tecnoeconómicas, trufadas, por supuesto, de elementos políticos. Es llamativo, porque el liberalismo es una teoría muy razonable de la limitación del poder, ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero claro, si a fuerza de limitar el poder político visible, lo que haces es entregar todo el poder a instancias tecnoeconómicas invisibles, pues has hecho un pan con unas tortas.
Porque lo que has construido es un monstruo contra el que no te puedes rebelar, al que no puedes limitar. Y a partir del momento en el que ese monstruo, por su propia dinámica, que no es ningún misterio, empieza a soltar sus tentáculos sobre el plano político, mediático, etc., llegamos a una sociedad como la actual, en la que levantarse frente al poder es prácticamente imposible porque no se le ve. Porque no se le ve. Cuando tenías un viejo sátrapa era más sencillo. Y bueno, vamos a por él. Podías morir en el camino, pero por lo menos tenías la cabeza bien visible. Hoy no. Hoy es una especie de hidra con cabezas que desaparecen según vas a cortarlas. Y eso es el producto de una mentalidad, de una ideología que nace también de las barricadas de mayo del 68. La ideología según la cual lo político es malo en sí, porque significa poder. Ahora bien, el poder es imprescindible en cualquier sociedad, porque si no sencillamente se deshilacha. Entonces, ¿quién hereda eso? Pues lo heredan los que todos sabemos. Lo hereda la gran banca, los grandes medios de comunicación, esa especie de nueva clase que ha construido su mundo. Y que ha construido su mundo sobre la base del desarrollo hasta el infinito del capitalismo financiero y de la asunción también hasta el infinito de todos los dogmas progres del último hombre. Es decir, de la exaltación de la individualidad, del individualismo como único horizonte de todas nuestras vidas. En buena medida, la ideología de mayo del 68 es la ideología del fin de la historia. Conocéis el famoso ensayo de Fukuyama sobre el fin de la historia, que toma de una interpretación de Kojève sobre Hegel. A Fukuyama le han dado mucho por este asunto, pero lo escribe muy bien. Es decir, realmente, después del triunfo universal del capitalismo financiero, es evidente que la historia de Occidente había acabado, la historia de la modernidad, no cabía más. Otros no, otros siguen con su historia, otras civilizaciones, pero en lo que concierne a Occidente, sí. Y con frecuencia se pasa por alto que la segunda parte del libro de Fukuyama es precisamente el último hombre. Es el fin de la historia y el último hombre. Y todos los, bueno, como son colegas, puedo permitirme el lujo de escupirles, todos los periodistas que se llenan la boca con Fukuyama sin haberlo leído, el fin de la historia y no sé qué, no han leído la segunda parte del libro, es decir, no han leído el libro. Porque si lo hubieran leído, habrían visto que el corolario es precisamente el último hombre de Nietzsche. Es decir, el final de la historia no es solo vivimos ya en el mejor de los mundos posibles, como lo interpretó aquí la mediocracia occidental, sino que es también el final terminal. Es el final terminal. Occidente ha producido lo último que ha sido capaz de producir. Y lo último que ha sido capaz de producir ha sido el último hombre. Decía Milan Kundera, me parece que era, que hasta ahora pensábamos que el progreso era la promesa de lo mejor y ahora sabemos también que es la certidumbre de un fin. Ese fin ya ha llegado. Ese fin ya ha llegado sencillamente porque lo que ha elaborado es un producto suicida. Es decir, un ser humano que a fuerza de triunfar, porque ha triunfado, un tipo humano que a fuerza de triunfar, a fuerza de conseguir lo que siempre había anhelado, emanciparse prácticamente de todo, ha terminado en un punto en el que ya no tiene razones para continuar. Ese es el lugar hoy de la civilización occidental y muy específicamente de las sociedades europeas, que son las que, al fin y al cabo, han empujado durante siglos este proceso. Yo sé que cuando esto se plantea así, inevitablemente surge un tono apocalíptico y querría quitarle en todo lo posible ese acento, porque no es una cuestión de apocalipsis, la historia es la que ha sido. E insisto en que el movimiento post del bienestar es perfectamente razonable. Vamos a ver, vayamos a la cosa personal. Cuando mis padres se casaron, su nevera era un cajón de zinc con una barra de hielo. A los 4 años tenían una nevera como Dios manda. A los 15 en casa había 2 frigoríficos. Bueno, y es enteramente lógico que la gente quiera prosperar y vivir bien, si el problema no es ese. El problema no es, como decir, la conquista técnica del confort. El problema es la construcción de una civilización sobre ese objetivo. De tal forma que la alternativa no es decir, bueno, vamos a cerrar este mundo y volvamos al pueblo a vivir como vivían nuestros tatarabuelos, que no lo soportaríamos ninguno. Y si aquí hay alguien de pueblo que se haya creado en un pueblo pequeño, me dará la razón. O sea, es muy complicado vivir sin agua corriente. Es que no es eso, es que no es eso. De lo que se trata es de que las vías, los carriles por los que circula el esfuerzo, no sean esos.
sino los que eran antes, y sobre todo que sean aquellas cosas que sabemos que forman parte de la condición humana. La sed de identidad forma parte de la condición humana. Nadie puede vivir sin saber quién es. Si es individualmente, es un alienado. Si es colectivamente, también. España, por ejemplo, hasta hace relativamente poco. Nadie puede vivir al margen de comunidades elementales, familiares o de otro tipo, fundamentalmente familiares. Es una constante del género humano. A esto me refiero. Por el contrario, el mundo tecnoeconómico ha construido unas sociedades donde todo eso tiene que dejar de existir. La identidad es mala para el comercio. La familia es mala para el consumo. Dios es malo para todo. Bueno, entonces, exactamente con qué te estás quedando. Con tu ombligo de último hombre y el ordenador, ¿verdad? Y una buena conexión a banda ancha para aislarte de que el mundo sigue existiendo ahí fuera. Evidentemente no. Lo que el sistema, porque es un sistema, nos propone hoy es ese escenario. Y yo creo que es perfectamente legítimo y que es absolutamente imprescindible proponer el contrario. No se trata de hacer un discurso de reacción, se trata de hacer un discurso de afirmación de lo que consideramos que es permanente, más que nada porque la supervivencia nos va en ello. Mayo del 68, y voy terminando ya porque le vamos a llevar ya los 40 minutos y luego si queréis peloteamos, ¿verdad? Mayo del 68 significó esa ideología, la ideología del final de la historia. Significó la manifestación, seguramente inconsciente, del último hombre que había anunciado Nietzsche. Significó el momento culminante de la modernidad. Y, por tanto, significa inevitablemente, o ha de significar hoy, medio siglo después, la necesidad de construir otra cosa. La necesidad de construir una civilización diferente. Aunque solo sea, y es razón más que suficiente, porque de lo contrario desapareceremos. Desapareceremos individualmente aniquilados en un horizonte vital sin otro estímulo que un bienestar alienado y lo que es peor, desapareceremos colectivamente como pueblos, como culturas, como naciones, como historias colectivas que durante miles de años han sido capaces de edificar la visión de la vida. Hoy el combate no es combatir mayo del 68, que ya pasó, eso las cosas de papá. Ya es otra historia. Hoy el combate a lo mejor podría ser hacer un nuevo mayo, o junio, o julio, el mes da igual, de 2018, y dar un paso adelante, no sé si para construir el superhombre de Nietzsche, que esto es otra historia, pero desde luego para mandar al último hombre al geriátrico y respirar. Gracias. Iniciamos, como siempre, un turno de preguntas, así que... Muy bien. Me pasa lo que ha comentado. Hace unos años leí un libro, imagino que usted, por supuesto, pues verá Tony Judd, intelectual de origen judío, pero británico, anglosajón, pero quizá uno de los últimos hombres de la izquierda clásica, y es que desde la óptica de la izquierda es un demoledor ataque. En un par de horas, en posguerra, habla bastante de eso, y luego otro que es pequeño que se llama Algo no funciona, algo va mal, no recuerdo, que es un libro de reflexiones políticas en el que él cuenta, era por si abordamos eso, cómo mayo del 68 supuso, algo que usted comentó también, de los hijos de los padres, que con mucho, que los espartanos, de los que usted habló, habían conseguido mejorar las condiciones de las clases trabajadoras, y cómo mayo del 68 al final es un enemigo para la izquierda. Yo por lo menos creo haber entendido eso en su libro. Bueno, él se explica muy bien, porque dice que destruyó con el individualismo de estos nenes, destruyó la lucha colectiva de sus padres por la justicia social, y que a partir de aquel momento la izquierda se convirtió en una especie de satisfacción de caprichos individualistas, y sobre todo insistía mucho en la destrucción de la lucha colectiva. Es muy interesante lo que dice, sí, señor. Tony Judd es uno más. Pasolini también. Pasolini le critica, por ejemplo, a los Pasolini comunista, homosexual y comunista, e italiano. No sé qué es mejor. Pero bueno, le critica a la gente de mayo del 68 y dice, vosotros sois burgueses.
Y es muy interesante porque desde ese momento hasta hoy, el continente reivindicativo de la izquierda ha ido gravitando desde lo colectivo hasta lo individual, y hoy, me parece que era Julliard que lo decía hace unos meses, la izquierda es incapaz de plantear ninguna reivindicación que no sea individualista. Todo su discurso es una panoplia de reivindicaciones individualistas, burguesas, toda. Muere ahí, efectivamente muere ahí. Entre otras cosas también hay que decirlo por razones prácticas. A la izquierda hay que recordarle que si sus reivindicaciones de carácter colectivo, no sé, asaltemos las industrias y repartamos las máquinas, han muerto es sencillamente porque la realidad era inviable. Pero por esto que dices, yo siempre recuerdo, en ese mismo momento, no, incluso unos pocos años después, el Ministerio de algo, no sé de qué, de la República Democrática Alemana, repartía unos folletos de la familia ideal, que tú lo veías y lo podía haber hecho en la sección femenina de aquí, era fantástico. Pero eso era la izquierda real. Allí, la izquierda real aquí empezaba a ser, y hoy ya lo es plenamente, esa izquierda de mayo del 68 que se había levantado justamente contra esa familia espartana de la República Democrática Alemana. Es el final de la izquierda, sin ninguna duda. Había... Pues Carlos y luego yo... Sí. Quería preguntarte, Nietzsche decía que el hombre del futuro sería aquel que más larga memoria tuviera. Quería preguntarte por tu opinión sobre el manifiesto que nos dejó Dominique Bennett y su permanente reivindicación de Homero. En esa recuperación de valores para luchar contra el 68. De Homero. Homero, ¿no? Homero. Que es que no te he oído bien. Vale. Yo estoy de acuerdo. Soy partidario, no puedo decir. Es verdad. El combate por la identidad es en buena medida combate por la historia. Yo personalmente, de hecho, es a lo que me dedico desde hace años. Es decir, el ensayismo está muy bien y hay que hacerlo y seguiré con él, pero yo llevo escribiendo de historia desde hace ni se saben los libros, precisamente por ese motivo, porque es el ancla, ¿no? Es el ancla. O sea, si tú pierdes la referencia de dónde estás puesto y por qué estás con esta gente y no con otra, y por qué estás aquí en este sitio y no en otro, y por qué te llamas como te llamas y no de otra manera, si pierdes esas referencias te conviertes en el individuo burgués cosmopolita que sueña el poder hoy en día. Que lo mismo puede comerse una hamburguesa llena de mostaza en un Starbucks en Bangkok, ¿verdad?, que comerse una paella en California o que comerse pues, un plato chino en Moncloa y todo sea indiferenciado, ¿no? El combate por la memoria es el combate por la identidad, y el combate por la identidad es el combate por esos puntos de referencia físicos, naturales, que son uno de las pocas almenas desde las que poder arrojar aceite hirviendo a esta invasión de los ultracuerpos cosmopolitas. Es un pequeño, aunque yo creo que ya lo ha comentado cuando ha contestado a este caballero, respecto a ese fin de la izquierda que comienza, bueno, de la izquierda y en realidad de pensar algo, porque ahora mismo ya no de la izquierda, sino en la izquierda y la derecha es muy difícil encontrar a alguien que piense un poco fuera de ese gran rebaño, de ese magma ideológico que estamos viviendo últimamente, ¿no? Pero ¿usted cree que todo lo que ha vivido, lo que se está viviendo, por ejemplo, aquí en España en los últimos, pero ya no solo en la izquierda, todas estas cuestiones posmodernas, porque yo eso también se lo he oído a izquierdistas clásicos, ¿no? Todo lo que ha pasado a raíz del famoso 15M, los indignados, toda esta cuestión progre, puede ser un corolario o una consecuencia también de todo lo que se empezó a fraguar ahí en el 68, o ha sido una adaptación, bueno, tenemos a Syriza en Grecia, ¿no? Pero lo que ha ocurrido aquí ha sido una adaptación, digamos, hispánica, de decir, bueno, no hicimos el mayo 68 y ahora vamos a hacer esto que es aún más inconsistente y aún más con más cáscara que lo que fue el mayo 68. El 15M. El 15M, vale. Sí, el 15M y luego todo lo que ha venido después, supuestamente a raíz del 15M, toda esta cuestión Podemos y demás, es el vaciar a la izquierda totalmente de contenido desde mi punto de vista. Sí. Es el individualismo, la ideología de género, la ideología de pues todo esto que estamos hablando. Ya, pero ya venía vacía de casa.
Lo que pasa es que sorprendentemente, desde el punto de vista... No, siéntate, por favor. No. Desde el punto de vista, ¿cómo decir?, ideológico, da un sucedáneo, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de montar un discurso sobre el derecho absoluto de José Javier Esparza a llamarse mañana, si él lo desea, María de la Encarnación, la plataforma reivindicativa te permite, desde el punto de vista, como decir, del ruido, sustituir cualquier reivindicación de las clásicas de la izquierda, ¿no? Es decir, que no me parece que sea, como decir, una trampa. Yo creo que es una evolución natural. Y los procesos sociales son poco, aunque incluso cuando sean previsibles, es muy difícil frenarlos. El caso español es muy interesante, pero no de los últimos años, que también, sino de mucho antes. Es decir, la evolución de la España nacional católica a la España del desarrollismo es algo que promueve un agente cuyo nacionalcatolicismo nadie puede poner en sospecha. Sin embargo, la propia evolución de lo que han creado termina conduciendo a ese otro país, literalmente, que ha cambiado de pie. Y después de 40 años de educación religiosa en todas partes, el resultado es una de las sociedades más descreídas, al menos desde el punto de vista teológico, de Europa. Y esos procesos no son, ¿cómo decir?, hay quien los estimula y hay quien los trata de defender, pero son procesos sociales que el político, si los quiere controlar, debe conocer que existen, ¿no? En el caso de España, yo creo que todos han empujado ¿cómo decir?, la instalación de, que el término posmodernidad me parece muy bien empleado, de esa atmósfera en la España de hoy, unos por inhibición o por ignorancia, en el caso de la derecha, y otros porque realmente les ofrecía algo que poder enseñar, porque efectivamente el problema de la izquierda es que no tiene nada que enseñar, y eso sí. Entonces tú montas una algarada en la que aparece más gente, más joven, diciendo cosas que, bueno, sí, que oscilan entre la casa de la pradera y el libro gordo de Petete, y dice, bueno, pues esto no se sostiene, da lo mismo que no se sostenga, porque el movimiento se sostiene, es como cuando montas en bicicleta, ¿no? Lo que no puedes hacer es parar. Mientras vayas, bueno, lo que importa es el movimiento. Por supuesto, el movimiento, como decía Spengler, no garantiza la victoria, más bien al revés, pero se trata de que permanezca. Es muy interesante respecto al 15M, por ejemplo, saber que quienes empiezan montando la red de convocatorias en España lo hacen a partir de un organismo que se llama Media Lab. Media Lab es el organismo que crea la Casa Blanca después de la guerra de Afganistán, si no recuerdo mal, Negroponte. O sea, el Bush tenía dos Negropontes, el de la CIA y el de Media Lab. Y Media Lab se crea como un instrumento de aprendizaje de redes sociales para empoderamiento de la vida pública. Es el que está detrás de todas las primaveras árabes, es gente formada en Media Lab, es del que provienen la mayor parte de los agitadores del 15M, que no eran mis colegas de la Facultad de Políticas, eso eran después, es otra movida, sino que son estos, buena parte de los cuales estaban y siguen financiados por las fundaciones tecnológicas de gente tan importante como Eduardo Serra o Galdón, ¿no? De toda la vida del establishment español, y que hoy mantienen, bueno, hay alguno incluso que es director de estrategia del gabinete de la Guardia Civil, uno de los animadores de aquello, para que veas, y que hoy mantienen un casoplón de narices en Madrid, pagado por los contribuyentes, que no creo Carmena, creo Ana Botella. Cuando se enteró Ana Botella, porque alguien se lo contaría, no sé, de lo que estaba pasando, le quitó la subvención, pero eso fue un año antes de que llegara Carmena, que se la recuperó. De forma que Media Lab Prado hoy tiene en Madrid un casoplón formidable donde se dedica a esas cosas. Y es esa gente. Esa gente es derecha o es izquierda, esa gente es sistema. Es un sistema que ellos han identificado con la emancipación absoluta de todo vínculo. Desde el punto de vista ideológico es coherente. Desde el punto de vista, ¿cómo decir?, de la evolución clásica de la teoría política en Europa, es el último hombre de Nietzsche completamente, es decir, no es nada salvo una magma de reivindicaciones individuales. Bueno, y eso es un proceso también, porque es que has construido una sociedad donde ese discurso prende, porque es una sociedad preocupada fundamentalmente por la prosperidad personal, que ha identificado en sus luces, unos más y otros menos, con lo que el sistema le ofrece. Y el sistema español de enseñanza es un perfecto
O sea, todo el mundo está convencido de que es imprescindible saber qué es el anticiclón de las Azores en inglés. Porque parece que si no es en inglés, llueve, ¿no? Y el día de mañana repartirás pizzas en perfecto inglés en cualquier lado, ¿eh? Pero el sistema de enseñanza al final se ha convertido en eso. ¿Por qué? Para la gente se le ha entrado en la cabeza que, claro, aquí de lo que se trata es de aprender inglés para poder prosperar fuera. Es genial, fuera. Y la gente entiende que eso es lo bueno. Y a la gente no le puedes pedir más, porque la gente lucha por su supervivencia, a la gente individualmente hablando, quiero decir. No le puedes pedir más porque claro, es lo suyo. Tienes que explicarle por qué no, ¿no? Pero eso es un proceso, y ese proceso lo construye muchos agentes al mismo tiempo, ¿no? Identificarlo, ser capaz de frenarlo, etcétera, es lo que hacen los grandes hombres de Estado. Por ejemplo, cuando De Gaulle decidió reducir a cero la deuda pública francesa, por ejemplo. Pero para eso hacen falta, como diría Ortega, órganos que la clase política española que hemos elegido nosotros, bueno, nosotros no, los vecinos, no tienen. Usted ha comentado, bueno, ha hablado respecto al último hombre, el último hombre del que habla Nietzsche, identificándolo con el mayo del 68. Nietzsche también anuncia el superhombre. Sí. Las 3 transformaciones, etcétera, etcétera. ¿Puede identificar con algo ahora ese superhombre de Nietzsche? No. ¿O como expectativa? Esto es una opinión personal, pero yo creo que Nietzsche se inventa el superhombre porque está harto de sí mismo, de su padre, que era un pastor protestante coñazo, que no había quien lo soportara, que es de donde viene todo el anticristianismo de Nietzsche, y con razón, es decir, todos habríamos acabado como él, y de su propia evolución vital. Él identifica claramente algo, por cierto, que me parece que tiene una transacción muy interesante, que si se me olvida te ruego que diga, que se me ha olvidado, que me lo digas. Bueno, lo que él identifica como la podredumbre, que es la hipocresía burguesa, el meatilismo, insisto, del mundo protestante, que es que hay que recordar que Nietzsche es protestante, ¿verdad? Que para él es absolutamente mutilador, que es una emasculación permanente. Entonces, ¿dónde identifica él? Entre ternurismo, humanismo, moral de modistillas, que dice él, etcétera, esto da asco. ¿El hombre qué es? Cuando está escribiendo Nietzsche, bueno, han terminado las grandes revoluciones del 19, del 30, del 48, la Comuna, bueno, y al final, ¿qué es lo que está reclamando? ¿Que este pobre diablo de la barricada es el centro del universo? No es posible. Hay que saltar de aquí. Pues es humano, demasiado humano, porque al final es una mezcla indecente de sentimientos bajunos, ¿no? Y entonces él inventa el superhombre. Pero el superhombre es, desde mi punto de vista, una ficción en la que Nietzsche no puede llegar, de hecho, no llega a definir nunca, sencillamente porque es inviable. Porque el hombre es el hombre. Me he acordado, sin necesidad de que me lo recuerdes, la cuestión. La culpa. Nietzsche permanentemente habla del tema de la culpa, y el Zaratustra, con una imagen muy gráfica que recordaréis todos, que es la del campesino al que se le mete una serpiente en la garganta y empieza a pedir socorro, y Zaratustra le dice, muérdela y echa la cabeza afuera. Me estás pidiendo socorro. Bueno, hoy tenía razón, es decir, es verdad que la atmósfera cristiana, insisto, particularmente protestante, también católica, en esa época convierte la culpa en una especie de mecanismo de control social. Eso ha muerto hace tiempo. Hoy hay otro mecanismo de control social de culpa, que es el discurso de lo políticamente correcto, y particularmente de la negación de la propia identidad. De la negación de la propia identidad. Quienes hoy te recuerdan permanentemente que tus abuelos eran esclavistas, que tú machacabas a los negritos de la China, si sé lo que digo, etcétera, 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 están haciendo exactamente lo mismo que los predicadores de finales del siglo XIX, cuando te veían inmediatamente y decían, pecador. Te señalo a ti sin ningún tipo de segunda situación. Están haciendo exactamente lo mismo. Y hay que morder esa cabeza de serpiente, como decía Nietzsche, que había que morder la otra, porque es lo mismo. No sé si de ahí sale un superhombre. Yo personalmente no creo en el superhombre. Me parece que es una ficción que él construye para tener donde refugiarse y poder seguir escupiendo algo que merecía ser escupido. Pero en todo caso, creo que la ruptura con el hombre moderno es inevitable. Respecto a Nietzsche, hay una interpretación que a mí me parece muy tierna por un lado, inteligente por otra,
que es un cura jesuita de Castellani, del argentino, que es fantástica. Nunca un católico ha entendido a Nietzsche tanto como Castellani. Y es muy interesante leerlo. Es muy interesante. Castellani, Leonardo Castellani. Pilar. Decía Ernest Junger que la manera de cómo un humano tenía de afrontar el dolor, para él, pues decía mucho de su conducta, ¿no? Junger, con su actitud heroica, pululaba entre los ámbitos, una del soldado y la otra la actitud del monje. ¿Podría ser el anarca un avatar de ese último hombre? Yo a Junger... Sí, sí. Yo a Junger lo conozco muy bien, le conocí personalmente. Mi tesis nunca publicada, gracias a Dios, porque si no me estarían diciendo que si me firmó el máster quien no debía. Bueno, iba sobre él, eran las ideas políticas de Junger, y yo entendí bien el mundo del soldado, entendí bien el mundo del trabajador, entendí bien el mundo del emboscado, hasta Heliópolis, el mundo del anarca, que es el de Boumesville y las navajas de cristal y tal. Yo creo que él no lo llegó a entender nunca, él mismo. Es decir, el anarca, ¿qué es exactamente? El anarca es quien termina diciendo, bien, yo soy mi propio juez, mi propio médico, mi propio sacerdote. Bueno, bien, en realidad ese no es el último hombre, ese es el que se aleja del último hombre. No te soporto, último hombre, me voy, déjame en paz, me voy a construir yo mi propio mundo. Y es una opción de resistencia interior. Si se interpreta así el anarca de Junger, a mí me parece que es una figura alternativa. Y no es una cuestión baladí, aunque parece que tenga una proyección política muy difusa, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando, en cuanto a las consecuencias de mayo del 68, es más una revolución interior, ¿verdad?, y de comportamientos y de vida cotidiana, que una revolución de estructuras políticas. De tal forma que una alternativa interior es tan válida o más que una alternativa de carácter político. Lo que pasa es que es muy difícil definir todo aquello que por definición es individual. Y el anarca es individual. El emboscado no. Varios pueden emboscarse juntos. La idea del emboscado que Junger toma de los condenados en el mundo nórdico que, puesto que no se les podía matar porque formaban parte de la comunidad, se les echaba fuera, al bosque. Entonces se emboscaban. Bueno, varios pueden emboscarse juntos. No es posible que haya varios anarcas juntos, por definición, ¿no? Entonces es una actitud, como decir, de construcción personal, que Junger construye, si no recuerdo mal, cuando tiene ya más de 65 años, ¿no? Entre 65 y 70, ¿no? Porque eso no ha pasado a los 70 y tal. Va a ser desde el 5, ¿no? Es decir que, sí, ¿no? Más o menos, sí, o sea, ya muy mayor. Y es ¿cómo decir? Un desarrollo tan delicado dentro del conjunto de su pensamiento que yo creo que es estrictamente personal. Que eso no quiere decir que sea inútil, uno se puede reflejar, ¿no? Pero que proponerlo como figura colectiva es complicado. Y... Sí, ¿no? Sí. Yo voy a bajar el nivel. Entonces, voy a tirar un poco más en lo que es el plano cultural del mayo del 68, ¿no? Mayo del 68, la juventud sale a la calle, pero es una consecuencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué piensas de Bob Dylan y su voz nasal. ¿De Bob Dylan y su voz nasal? Sí. ¿Por qué nasal? Vamos a ver, Hollywood es una fábrica en la que se ha hecho muchísimas películas. Pero hay una película que se llama Wonders, y además abundando en lo que es el individualismo, ¿no? Es decir, Wonders es una película en la que ves el mundo de rockabilly y las pandillas, ¿no? Ves cómo se llaman, se silban y de repente aparecen 50, 60. Lo que es la colectividad, lo que es el ayudar al colectivo. Bueno, eso era mi barrio cuando tenía 16 años. Y el mío. Claro. Y el mío. La lucha. Pero entonces la película acaba de una manera muy curiosa, que es cuando uno de esos rockabilly se va, se coge el coche y se va, y aparece en California, y aparece en un pub, y aparece la voz de Bob Dylan. Y es la ruptura entre lo que es el colectivismo, lo que es el asociarse con lo que es el individualismo, porque es que de toda esa época luego nacen los yuppies, que son los grandes logos de lo que es la
Sí. Entonces yo, por eso pregunto, Bob Dylan ahí es una consecuencia también de todo eso, ¿no? Bueno, trascendiendo Bob Dylan, que nunca me ha No, por eso lo digo. dicho gran cosa, el paso de la comunidad tradicional a la sociedad moderna es uno de los barómetros más importantes de la evolución de la sociedad occidental. Decía Ferdinand Tönnies, de comunidad y sociedad son dos mundos mentales distintos. La comunidad es aquella en la que el conjunto es más que la suma de sus miembros. La sociedad es aquella en la que el conjunto solo es la suma de sus miembros. Por tanto, la sociedad estimula el individualismo, la comunidad lo trasciende. Este es el planteamiento de Tönnies. La sociedad tradicional es una sociedad comunitaria, como la es el Islam hoy, por ejemplo, todavía, ¿no? La sociedad moderna es absolutamente individualista y es una suma de individuos. El paso de la comunidad, mejor dicho, la ruptura de la comunidad tradicional para transformarse en sociedad como suma de individuos es uno de los grandes procesos, los procesos mayores de la modernidad en el siglo XX, que va al mismo compás que el resto. Entre otras cosas, porque mantener aquellos viejos criterios que facilitaron el gigantesco desarrollo económico de la posguerra, de la disciplina, etc., es algo que solo cabe en el mundo de la comunidad, porque tienes alrededor algo que es más que tú. Mientras que ese mismo concepto, cuando, por así decirlo, sobra el producto, es enormemente perjudicial para el negocio. Es mucho mejor que consumas uno a uno, sí, porque son más. A lo que me refiero es que en esa juventud del 68 no solamente tuvo una influencia hubiera una serie de influencias, sino que además culturalmente también tuvieron una serie de influencias, como puede ser... Porque toda la cultura que se está generando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, es fundamentalmente una cultura individualista de horizonte de consumo. En los Estados Unidos de forma muy particular. Y la contraparte filosófica de todo eso también, porque el traslado del sujeto revolucionario que hacen Wilhelm Reich, Marcuse, Althusser, etc., es eso, es acabar con el concepto de comunidad, que es lo que hablábamos antes de la izquierda, ¿verdad? Como hay algo que es más que el individuo, para poner el acento sobre la satisfacción de una reivindicación individual, generalmente sexual mayormente. Eso es todo lo mismo, es el mismo movimiento, es el mismo proceso. Y es un proceso, por eso hablaba antes de los fenómenos que pasan y que no se puede controlar, o mejor dicho, se puede controlar, pero que nadie sabe en ese momento, porque resulta que es bueno para el progreso de la máquina. Y efectivamente es bueno para el progreso de la máquina. Una familia de 7 consume 5. 7 individuos consumen 7. Vale, es elemental. Pues eso, el mundo que se genera es un mundo que estimula el individualismo y además le viene muy bien, ¿no? Bueno, Bob Dylan es uno de esos elementos que representan, pero el yoga también, mejor dicho, la importación occidental del yoga, que es otra cosa. El individualismo. Porque es individuo, es decir, es tu ombligo. Y a partir de ese momento has entrado en el mundo del narciso, que también ha teorizado Christopher Lasch, que es la definición completa del occidente posmoderno. Eso es. Pero luego los grandes yutis de la bolsa. Que luego van, cuando se sienten mal de conciencia, a hacer yoga, mientras oyen la Bob Dylan. Al final todo Una cosa, ¿se podría identificar el origen de relativismo que estamos sufriendo precisamente con el Mario Francés del 68? Porque realmente lo que pretendía era acabar con la verdad que realmente era lo que estaba tangible para convertirlo en varias verdades, ¿no? O sea, es decir, en el momento en que ya pues evolucionó la sociedad hacia algunas verdades relativas, ese relativismo que nos está llevando a esta situación que estamos viviendo ahora. O sea, es parte también de ese individualismo que tú estás hablando, que de hecho ha dado origen a ese individualismo, porque lo que tienen es que individualizar al individuo, al ser, de manera que no tenga un apoyo como es una familia tradicional o como es unos principios tradicionales, de manera que puedan manipularle muchísimo mejor, porque no cabe duda de que el individuo lo puedes manipular infinitamente mejor que a toda una familia o a toda una sociedad, ¿no? O sea, yo entiendo que el objetivo ese, ¿no? Sería un poco el relativismo lo que empezó a funcionar a nivel internacional, ¿no? Lo que pasa es que el relativismo, aunque hay autores que lo han trabajado como tal, diciendo yo soy relativista, en realidad es un término que aplicamos los que tenemos un cierto sentido objetivista de las cosas a los que pretenden que tal sentido objetivista no existen, ¿no? Pero el relativismo es inherente, en realidad,
al desarrollo del pensamiento individualista. Y eso aparece en el 18 con, por ejemplo, los libertinos, que se llamaban entonces, a lo que hoy se llama libertarios. Hay un libro de Louis Dumont que se llama Homo economicus en Taurus, que es absolutamente imprescindible para entender la génesis del pensamiento moderno. Pero es fantástico, es muy bueno. Quiero decir, está muy bien explicado y tal. Y uno de los elementos que él pone ahí como ejemplo más claro es la fábula de las abejas de Bernard de Mandeville, que es un ilustrado de 18. La fábula de las abejas viene a decir más o menos lo siguiente: los vicios privados son virtudes públicas. ¿Por qué? Porque tú puedes ser avaricioso, ladrón, explotador, no sé qué, pero como estás generando riqueza, al final con eso estás beneficiando a un montón de gente, aún sin querer. De tal forma que lo que desde el punto de vista privado es un vicio, desde el punto de vista público es una virtud. Por tanto, el corolario es este: no tiene sentido condenar el vicio privado. Eso es relativismo puro. Eso solo es posible en una mentalidad individualista. De tal forma que a partir de la afirmación del individuo, particularmente en la Ilustración, entra el relativismo. Pero son elementos vinculados, absolutamente vinculados. Lógicamente, el último movimiento de apogeo absoluto del individualismo, que es precisamente lo que empieza en mayo del 68, es ya el final. A partir de ahí llegas incluso a negar la existencia de una verdad objetiva, incluso científica. Y vuelvo al ejemplo de la ideología de género, que a mí me parece muy interesante por lo irracional, ¿no? Es decir, vamos a ver. La subversión del individuo contra una estructura de pensamiento religiosa puede llegar a ser muy opresiva, así que puedes entender la rebelión. La sublevación del individuo, su afirmación frente a una estructura de conocimiento que puede ser completamente acartonada, también es comprensible, así que puedes entender que se produzca. La afirmación del individuo frente a un poder opresivo también la puedes entender, las mutas de Carmena, anda que no, por ejemplo, en fin, son cosas comprensibles. Pero la afirmación, según el contexto, pero la afirmación del individuo contra sí mismo es una locura. Es decir, la afirmación de que yo soy lo que yo quiero y no lo que soy es literalmente una alienación. Eso es llevar el relativismo al extremo absoluto. Para hacer el relativismo tenía un objeto todavía antes, ¿no? Un objeto que además trascendía al individuo. En el caso, por ejemplo, de la fábula de las abejas de Mandeville. Entonces, no es que sea relativista, es que estás hablando al fin y al cabo desde la perspectiva de los beneficios de la... Bueno, esto otro no. O sea, donde estamos hoy ya no tiene más punto de referencia que el individuo puro. Y el relativismo, por definición, no lleva a ningún lado, es un discurso terminal. Sencillamente porque, por decirlo con dos palabras, si a partir de ahora cada cual tiene su verdad, uno, toda palabra es una palabra de más, como decía Choran, o sea, no tiene sentido decir nada, y dos, como diría el otro, no resta sino batirse, porque ¿cómo vamos a vivir juntos? Pues eso. Pero no lo universalizó más todavía. Sí, insisto, o sea, es la consagración absoluta. Y es la consagración absoluta con esto. Es decir, mi ombligo es la ley del mundo. Eso pasa ahí. Y hoy, efectivamente, todos pensamos que nuestro ombligo es la ley del mundo para que gane dinero quien masajea nuestro ombligo. ¿Qué es donde estamos? Yo, sí. La última sencilla. Empezó con la escuela de Frankfurt y quiso acabar con mayo del 68. ¿Quién? Me refiero a que si todo esto, el individualismo, Ah. que tuvo un auge, yo creo que en la escuela de Frankfurt y quiso acabar en mayo del 68. Yo he leído muchas críticas al relativismo moderno, posmoderno y tal, como algo que nace con la escuela de Frankfurt, etc. Y creo que no es enteramente cierto. Pero la escuela de Frankfurt es una cosa muy compleja y muy amplia. Y la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer es un libro extraordinario. Es un libro muy antiindividualista también, por partes, ¿no? Que yo matizaría un poco más. Los epígonos posteriores, los que citaba antes, Marcuse, Wilhelm Reich, etc., que sí se adhieren a esa escuela, ellos convierten eso en su horizonte, absolutamente. Otros libros de Horkheimer también. Entonces, en ese momento, digamos que toman conciencia de ello por completo. Pero la definición del individuo como único referente es anterior, es del único y su propiedad de Max Stirner, por ejemplo, ¿no? Es de principios del siglo XX.
es un proceso de pensamiento. Y es un proceso de pensamiento típico de la modernidad. Y creo que llegamos al final. Yo creo que empieza con la Reforma Protestante, no empieza con mayo del 68, o con la Escuela de Frankfurt. Empieza con la Reforma Protestante y termina hoy. Y sin decir que ha sido una calamidad o no, sencillamente porque ha sido nuestra atmósfera, ¿no? No tiene sentido escupir contra las placas tectónicas, es decir, que al final es la que es, ¿no? Esto también nos ha creado un mundo hasta hoy y hoy ya no puede más. Entonces, hoy es cuando hay que pensar otras nuevas formas, y la tradición intelectual europea es riquísima como para encontrar otras fuentes de inspiración, ¿no? La Escuela de Frankfurt, insisto, es fundamental en la traducción del viejo discurso reivindicativo a algo factible o viable. Y eso que encuentran factible y viable fundamentalmente es el impulso sexual, con muchas comillas, individual. Sí, si esa era la pregunta, sí. No termina con mayo del 68. Está terminando hoy con la ideología de género y a lo mejor todavía tiene algo con lo que sorprendernos. Así que atentos a sus pantallas. Vale.